¿Se está viendo bien? Sí, señor. Señor. Ah, bueno, muy bien. Bueno, cerramos este apartado con estos dos textos. Simeón los bendijo y anunció a María, la madre del niño. Mira, este niño va a ser causa en Israel de que muchos caigan y otros muchos se levanten. Miren, el niño signo de contradicción. Será también signo de contradicción, puesto que para descubrir los pensamientos más íntimos de mucha gente, y después dice el texto en el versículo 46, ese mismo capítulo 2, por fin al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado, a ver si esto para lectura bíblica no es hermoso, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Cuantos lo oían estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se quedaron atónitos al verlo. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados buscándote. Y él perdido en el templo. Entonces miren ese niño allí preguntando, escuchando. Lástima que los relatos del Evangelio no sean periodísticos, ¿no? Son teológicos. Porque si fueran periodísticos, a mí me hubiera gustado muchos datos que no tenemos. ¿Qué dijeron esos maestros? ¿Qué era lo que el niño preguntaba? ¿Qué le respondían? ¿En qué aprietos lo metió? Porque seguramente ese niño, siendo signo de contradicción, ya los ponía en problemas. Nosotros como iglesia en salida necesitamos a la niñez que nos incomode. Mire, yo no creo que para una iglesia en salida la voz de los más adultos sea la voz prioritaria. Hay que oírla, hay que oírla. La voz nuestra tiene un valor, sin duda. Personas de tercera edad o edad dorada, como llaman, tienen mucho que decir. Pero las grandes transformaciones de la iglesia no van a venir de nuestra generación. Tienen que venir de estos niños signos de contradicción que nos pongan en jaque, que nos hagan preguntas que nunca nos habíamos imaginado que podían hacerse. Esa iglesia en salida necesita, por lo tanto, una actualización bastante profunda. Y yo estoy muy preocupado en el caso de mi sector evangélico por una iglesia que es muy temerosa a dar pasos hacia el futuro. Intentamos conservar, por eso somos cada vez más conservadores, sino algunos fundamentalistas, porque frente a ese niño que nos interroga, esa cultura que nos interroga, nos da miedo, y frente a la inseguridad que hacemos, aferrarnos al pasado. Eso es mentalidad conservadora. ¿Quién viene a refrescar las teologías, la pastoral, la espiritualidad nuestra? Las nuevas generaciones. Yo pienso que ahí está la puerta que hay que abrir. Aquí hay que abrir la iglesia en salida, y otra figura que estaría también en la contraparte de esto es quiénes van a entrar cuando esas puertas estén abiertas. Si vamos a dejar entrar todo este sinnúmero de preguntas que nos inquietan. Y es que están preguntando cosas que nosotros no nos imaginábamos. Imagínense nomás en casos de diversidad sexual. Nos asustan, nos asustan. Y eso en la iglesia no va a tener cabida. Tenemos unas tradiciones que no van con esta generación y que ahí necesitamos una iglesia dialogante, una iglesia aprendiente. Bueno, ahí voy a dejarles unas conclusiones sobre esto que hemos dicho acá. Ante los enormes cambios culturales, sociales, políticos, estamos ante la presencia de nuevas niñeces, ni siquiera una nueva niñez porque no es homogénea, nuevas niñeces. ¿Cómo interpretarlas? ¿Cuál es el mensaje para la lectura bíblica acorde a una iglesia en salida? Nuestras liturgias, nuestras simbologías, nuestras metáforas teológicas. Por ejemplo, la niñez tendría mucho que
que preguntarnos sobre las formas como nosotros hemos visto salvación del alma. Esta generación vivió con las interpretaciones de Anselmo de Canterbury. Un Dios que manda al Hijo, ese Hijo, el mismo Dios que es el Padre. El Padre tiene una deuda que nadie le puede pagar, el Hijo viene y la paga. Mire, esas son interpretaciones muy vigentes en gran parte de las poblaciones creyentes de América Latina. Pero estos muchachitos les es muy difícil aceptar un papá que manda a matar a un hijo para pagarse una deuda. Entonces yo no estoy diciendo aquí cuál es la solución, pero pienso que ya Anselmo de Canterbury cumplió su ciclo y que habría que buscar nuevas formas de entender redención, muerte sacrificial, donde la vida alumbre más que la muerte. Bueno, ahí la teología puede ayudarnos mucho, pero ahí estamos pasando del campo de la teología al campo de la misión y la evangelización. Estos muchachitos no van a recibir eso igual que lo recibimos antes. Entonces creo que ahí tenemos pues también una oportunidad de renovación en esa salida. Bueno, iglesia en salida y opción preferencial a favor de la vida. Entonces aquí les quiero traer un pensamiento antes de la próxima conversación. De iglesia en salida está privilegiando la salida hacia las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad. Creo que ahí hay un dato muy clave de toda esa exhortación pastoral. Está hablando de la dignidad de la vida. Escuchemos el documento. El documento dice así: así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Me gusta cómo habla este papa, ¿no? Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizonte, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del descarte, que además se promueve. Bueno, ¿cuál es el eje al cual responde principalmente esa iglesia en salida? La vida. La vida. Claro, están los empobrecidos, están los descartados, están los que tienen hambre, pero en el centro, me parece a mí, en la lectura teológica que se pueda hacer de la exhortación, lo que está en el centro es ¿y quién puede iluminar esa salida hacia una iglesia que promueve la vida y da testimonio de la vida? Podrían ser otra clave a través de la cual ese sujeto de niño y niña pudiera darnos muchas luces a una que promueve la vida. Dentro de todo eso, repito, pues entra lucha contra la injusticia, busca la vida entendida en su manera más amplia, incluyendo su dimensión cósmica, la casa común, la pobre tierra, como dice. Desarrollo esto en clave de niñez.
¿De qué manera la niñez nos puede ayudar a comprender mejor la relación misionera entre iglesia en salida y opción preferencial a favor de la vida? Noten que estoy haciendo un cambio intencional. En Latinoamérica hemos hablado de opción preferencial por el pobre. Yo pienso que la exhortación de Francisco nos da para hablar de la opción preferencial a favor de la vida. ¿De qué manera la niñez nos podría ayudar a comprender esa relación entre iglesia que sale y esa opción preferencial por la vida? Se me ocurren estas respuestas. La niñez como sujeto teológico, miren la imagen de la izquierda. La niñez como sujeto teológico nos ayuda a comprender que la iglesia en salida es una opción preferencial a favor de la vida, indicándonos el destino, las personas vulnerables, pero también el camino, dando testimonio de la vida. Me detengo y explico un poquito ese juego de palabras. Recuerden el ejercicio que hicimos al inicio. ¿Qué es para ustedes iglesia en salida? Salir hacia la pobreza, salir hacia la marginación, salir hacia los descartados, salir hacia los excluidos, el destino. Pero yo les dije, válido, pero pensemos en el camino. No solamente el hacia dónde, sino el cómo. Y ahí va a estar el gran distintivo de la acción de la iglesia en contraste con los partidos políticos, los movimientos sociales y otros más, que aunque tienen el mismo destino de nosotros, no van por el mismo camino. Nosotros escogimos el camino del Evangelio. Y ese camino del Evangelio no solamente nos pide que vayamos hacia el lugar correcto, sino de la manera correcta, siendo iglesia que da testimonio de la vida. La alegría del Evangelio, se predica el Evangelio, pero ¿cómo? Con alegría, en una iglesia que ha sido aburrida. Pero aquí Francisco dice, no, ahora hay que hacerlo con alegría. Entonces, el destino pasa a ser tan importante como el camino. Y si nos detenemos en el camino, ¿quién nos enseña la manera de salir? La niñez. Y se me ocurren estas luces de parte de la niñez. Miren, ahí les voy a dejar algo sobre el destino y el camino. Con la niñez diríamos, no nos estamos refiriendo a un comportamiento infantil o inmaduro, que la iglesia salga como niña, no significa que vamos a salir con inmadurez. No es eso a lo que Jesús dice que seamos como niños. Tampoco habla de una idealización de la niñez como estado humano perfecto, y menos en América Latina, donde las niñeces han sido tan sufridas y tan amargas. No está idealizando un estado de la vida humana. No señala tampoco a una población preferencial en la tarea evangelizadora. Al fin y al cabo, cuando habla de niñez, habla de pequeñez, todos los pequeños del mundo. Hechas esas aclaraciones, digo lo siguiente. En cuanto al camino, ahí vamos a terminar, el camino. Creo que la niñez, hablando del cómo debemos salir, es un signo asociado a la debilidad. Niñez es asociado a vulnerabilidad, no al poder, pero una debilidad con potencia transformadora. Nos detenemos un poquito. Hay que salir con la actitud de la niña. Una iglesia más vulnerable y más débil. Esto tiene que ver con actitudes frente al poder. La iglesia no ha sido débil. La iglesia, después de Constantino, ha luchado por ser fuerte, poderosa, sin competencia alguna. Y épocas donde fueron poderes absolutos. Tanto católica como protestantes, y más en las guerras religiosas se nota eso. Es una iglesia que no quiere ser débil, no quiere ser vulnerable. Hasta en la pandemia le cuesta la vulnerabilidad. Y la niñez nos está recordando ese camino.
Quizá nos ayude un poco la declaración del apóstol Pablo, que dice que a Dios le encontramos en esa debilidad y que cuando nosotros somos débiles, es allí cuando podemos decir que somos más fuertes. Hay una paradoja en Pablo, profunda, ¿no? Pero Pablo no opta por la fortaleza del poder, sino por la debilidad, porque en esa debilidad hay poder transformador. ¿Qué significa eso? Que quizá una iglesia más débil y menos poderosa sea la opción para transformar esta sociedad. Si ya no lo pudo hacer desde el poder, tendría que buscar hacerlo desde la debilidad. Una iglesia que se sienta más vulnerable, una iglesia que se sienta más humana, una iglesia que se sienta menos sabionda, no lo sabe todo. Una iglesia que dé menos respuestas y haga más preguntas. A eso nos referimos con esa vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad es transformadora. Suelta el poder, reconoce su debilidad. No es que la escoge, la acepta, porque es que somos vulnerables. Y en esa vulnerabilidad descubre su gran poder de transformación. El evangelio políticamente, si vamos al caso político, es muy claro en decir que hay un camino para la transformación humana, que no es el poder de los poderosos, sino que a partir de la vulnerabilidad podríamos aspirar a una sociedad otra. Si no ha sido el poder de los banqueros, si no ha sido el poder de los políticos, si no ha sido el poder absoluto de los dictadores, ya se comprobó, si no ha sido el poder absoluto de las izquierdas y de las derechas, habría que buscar cuál es el camino, ojo, no el destino, el camino que muestra el Evangelio. Y el camino que muestra el Evangelio es el de Jesús, que en la cruz muestra su vulnerabilidad. Estamos en Cuaresma. Cuaresma es precisamente la aceptación de que somos polvo. Qué mejor símbolo que de ahí venimos, qué mejor símbolo de vulnerabilidad, pero nos quedamos con la liturgia, pero el principio no lo acogemos. Para la transformación social buscamos el poder. Y les voy a dar un dato evangélico. En América Latina, la Iglesia Católica ha sido una aliada del poder. Y cuando surgen hace 100 años los movimientos protestantes se alían a las minorías débiles que sienten que la Iglesia Católica es muy poderosa. Se alían a los masones y a las izquierdas. Pero pasado el tiempo, esa iglesia evangélica creció. ¿Y qué es lo que quiere hacer ahora? Tener el poder que ha tenido la Iglesia Católica. Entonces uno los ve aspirando a los cargos de poder, amigos de los grandes, queriendo ser. Es el camino del poder. Entonces yo digo a mis hermanos evangélicos, entonces resulta que no nos disgustaba el poder de la Iglesia Católica, sino que no lo tuviéramos nosotros. Ahora que queremos volver a coger ese poder, ahí vamos tras él. Y con un sacerdote en mi país, en un programa de radio, estábamos hablando de estos temas. Y cuando fueron a publicidad, él me dijo, Pastor Harold, dígame una cosa. Nunca olvido la pregunta que me hizo, fuera del aire. ¿Por qué ustedes los evangélicos quieren ser tan parecidos a nosotros? Si lo que nosotros fuimos de poco sirvió para traer las grandes transformaciones de la sociedad. Le dije, Padre, es lo mismo que yo me pregunto. Deberíamos aprender que hay otro camino. Estamos hablando del camino. Hay otro camino. Esos caminos de la vulnerabilidad que vienen de la mano de la niñez. Niñez es vulnerabilidad. No del poder. Nos estarían mostrando una iglesia que sale como iglesia vulnerable, humana, sensible, cariñosa, que no llega de la mano del conquistador, sino que llega de la mano de los que son el destino, los descartados según la exhortación. Segundo,
Me parece que en la niñez hay un signo también asociado a la condición social de vulnerabilidad y por ende, aquí viene la segunda aplicación de opción preferencial del reino, que son ahora sí el destino. Ahí reforzamos todo lo que hemos aprendido de las teologías latinoamericanas. La opción en el destino son las personas excluidas, son las personas, esos grupos en los cuales está el reverso de la historia, como se afirmaba lindamente también, el reverso de la historia. Ahí está el destino de la iglesia. ¿Cómo servirlos? ¿Dónde están? Incluyendo niños y niñas. El gran afectado oculto de la pandemia. No saben cómo ha crecido en América Latina la violencia intrafamiliar, abusos contra niños y niñas. De poco se habla de eso, pero ha crecido terriblemente. En aquel momento Jesús, lleno de la alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, los poderosos, le has revelado todo esto a los que son como niños. Y Jesús dice: eso no me entristece, me llena de alegría. Me llena de alegría que tú, Padre, seas así. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Les escondiste los grandes secretos a todos estos que se creen saberlo todo, al poder, y se lo has dado a los vulnerables y débiles. Mi Padre me ha entregado todas estas cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo quiera revelarse. Y está mostrando que en la niñez, a los que son como niños, el Señor les entrega sus secretos. Tercero, creo que hay un signo, la niñez es un signo asociado a la libertad traviesa y creativa, indispensable para vivir la locura del Evangelio, la novedad del reino y la espiritualidad como vida plena. A ver, paro aquí un momentito y me quedan 5 minutos. Esta iglesia católica y evangélica y protestantes que hemos tenido en América Latina no ha sido tan traviesa y creativa. No ha sido tan libre para innovar, para ensayar, para buscar nuevos caminos. Por eso hemos formado una mentalidad conservadora, no traviesa, no traviesa. Se necesita libertad para actuar con travesura. Entonces a mí me parece que en la niñez hay ese signo de travesura. Maturana, el maestro chileno, decía chifladura, ¿no? A mí me gusta aquí en el caso de eso que estamos hablando, travesura. ¿Ustedes se imaginan una iglesia traviesa? ¿Una iglesia más creativa? ¿Una iglesia que sepa danzar con más libertad? ¿Una iglesia más liviana en ese sentido? ¿Más lúdica? ¿Más amorosa? ¿Menos temerosa? ¿Menos deseosa de conservar y más lista a soltar? Esa imagen nos viene de la niñez. Libertad, traviesa y creativa. Y creo que hay una clave importantísima para la iglesia en salida. Y nos viene de mano de la niñez. Me preocupa a mí, dentro de mi iglesia evangélica, esa falta de travesura que fue característica de los primeros protestantes hace un siglo. Traviesos para aliarse con quien no se podían aliar, pero lo hicieron. Había libertad, había travesura, pero esta iglesia se ha vuelto cada vez más estructurada, más cercana al poder, menos libre para criticar a quien tiene que criticar, se ha vuelto mucho más estratégica, mucho más adulta y perdió la esencia de las minorías sociales, que es la travesura y que es característica de la niñez. Cuando éramos una pequeña minoría, entonces nos dábamos los permisos para ser traviesos, pero llegar a ser mayorías con canales de televisión, con radios, con poder económico, nos quita libertad. La niñez es más libre, más saltarina,
Dame la mano y danzaremos. Es el libro que hicimos con el CELA. Bueno, ¿qué tal una iglesia más danzarina, más libre para moverse, que aprecie más la danza que el discurso? Entonces allí tendremos hasta unas nuevas formas de epistemología teológica, eso de la teopoética, es eso de la libertad traviesa y creativa. Y que creo que de la mano con esta exhortación apostólica nos viene muy bien pensarla así en clave de niñez. Moltmann, el famoso teólogo alemán, para mí de los teólogos vivos más importantes, dice: la bendición de Dios acrecienta la vitalidad, no la disminuye. La cercanía de Dios hace que valga la pena volver a amar la vida y no despreciarla. El amor a la vida afirma la vida, a pesar de sus enfermedades, limitaciones, debilidades, y conduce a una vida contra la muerte. En el centro, lo que mencionábamos, nuestro mensaje de la vida. Y no voy a leer este texto, pero este es un tema que ustedes en sus círculos bíblicos han tratado. Esa diferencia entre los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús, que fue el evangelio de ayer y de hoy. Esa diferencia entre las formas de entender la fe que tenía Juan el Bautista y las que entiende Jesús, que puede haber sido la causa para que Jesús se separe de él. Sobre esos conflictos entre el Bautista y Jesús, yo quiero ahondar un poquito más porque creo que habría mucha clave de teología de la niñez, por una razón. La espiritualidad del Bautista parece ser más adulta. La forma como viste, lo que come y lo que dice. La espiritualidad de Jesús es una espiritualidad más niña, comilona y bebedora, amiga de los amigos de Leví. Ese es el evangelio de hoy, a propósito. Bueno, Jesús nos está mostrando un camino. Mire que en esos conflictos entre Juan y Jesús no había mucha diferencia en el destino, pero sí en el camino. La forma como se iba. Y el artista tiene mucho de esas opciones sociales, esas opciones proféticas, pero una espiritualidad que le falta un camino más alegre. Estos discípulos de Juan le preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Es una espiritualidad más adulta, más rígida, más estricta. La de Jesús más juguetona y más niña. Por eso la importancia, les decía, del camino. Y final, la espiritual, indispensable para relacionarnos con el espíritu. Vamos a hablar entonces aquí, cerrando, de espiritualidad. Esa iglesia en salida, la dice Francisco, necesita saber de dónde se va a nutrir. Y resulta que la iglesia en salida no se nutre de los lineamientos del partido. Esa iglesia se nutre de los valores del evangelio del reino. A eso lo llamamos espiritualidad. Y esa sensibilidad espiritual que necesitamos para trabajar por los descartados, nos la configura y nos la ilustra muy bien la niñez, en el sentido de sensibilidad y apertura al espíritu, que es precisamente por eso que Jesús se alegra en el texto que acabamos de leer y le dice: Padre, yo también estoy feliz que tú seas así. Le escondiste los secretos a estos y se los has revelado a estos. Ahí hay más sensibilidad. Había más sensibilidad en el samaritano, había más sensibilidad en la mujer sirofenicia, había más sensibilidad en la adúltera que en los fariseos. Esta sensibilidad viene de la niñez y quizá por eso Jesús les dice a los discípulos: déjenlos que se acerquen a mí, porque de los que son como estos, sensibles, humanos, cariñosos, traviesos, saltarines, comilones y bebedores,
A eso les pertenece el reino. Resumo. Somos ciudadanos de un reino que rechaza las imposiciones del poder humano y, siguiendo el ejemplo de Jesús, escoge el camino de la debilidad, la humildad y el servicio. Por esta vía es que hemos sido llamados a transformar, con ese camino. Que nuestro ministerio, como extensión del ministerio de Jesús, se dirige de manera preferencial a los sectores más vulnerables de la sociedad, donde se sufre abandono, abuso, violencia y todo lo que dice la exhortación apostólica. Es un signo también asociado a la libertad traviesa y creativa, indispensable para vivir la locura del evangelio y la novedad del reino. Y que para relacionarnos con Dios, nos dice la niñez, y experimentar el evangelio, necesitamos ante todo sensibilidad espiritual y ternura humana. Los caminos del espíritu se transitan como los niños y las niñas, dependiendo de Dios y no de la sabiduría humana. Teresita del Lisieux decía, el caminito pequeño, ese caminito que nos ilustran las niñas, los niños, y que es el camino que nos ilustran también para vivir esta iglesia en salida. Conversamos. Ahora sí, Gis, ya dirás si nos damos unos 5 minutitos o más. Estoy en el tiempo. Sí, ya, como empezamos tarde, ¿verdad? Pero sí, podríamos tomar unos 10 minutos para los que quieran preguntar, dudas o así, y ya finalizamos. Muchísimas gracias, ha estado interesantísimo, Juan. El que quiera, ¿verdad? Ya sabe, abre su micrófono y cuando termina de hacer su consulta o su duda, cierra de nuevo el micrófono para no interrumpir a los demás. Muchas gracias. Bueno, yo primero quiero agradecerte, Harold, por esta presentación tan hermosa, realmente tan refrescante, ¿verdad? Que inspira, cuestiona y mientras hablabas me vino a la mente esta imagen, no sé si la ven ahí. Sí. ¿Verdad? Que es como sí. Bueno, todos los que somos mayores, antes la conexión era así, de dos conectores, ¿verdad? Ahora es de 3, y entonces yo hacía esa referencia, ¿no? Como entre los jóvenes o los niños ahora, que son esos 3 conectores, pero la iglesia o esta iglesia adulta solo tenemos 2 conexiones y tratamos de meterlos a la fuerza como pueda, y por supuesto que no entra, es imposible. Y muchas veces me parece que esa actitud viene por la falta de crear vínculos con los jóvenes, con los niños, por creernos como un grupo casi élite, ¿verdad? Y entonces lo que uno percibe es que cada vez se alejan más, e incluso que las personas que están como más dedicadas a ellos, como decía la compañera ahí, como que ya tienen unas pautas que tienen que seguir y eso es lo que tienen que enseñar, y es un lenguaje y unos contenidos que ya no les dicen nada a los jóvenes o a los niños de hoy. Y seguimos dándole fuerte, ¿verdad? Me parece que es fundamental que se dé todo este cambio. Esta es una conversión, realmente una conversión de mentalidad, de teología, de pastoral, de estructuras, de espiritualidad, ¿verdad? Para que eso se dé. Así que bueno, te agradezco mucho por este aporte tan hermoso que nos has hecho. No, muchas gracias, Rafael. Te agradezco muchísimo. Y bueno, además la figura que nos trajiste, la ilustración está muy buena. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahí está Angélica de Panamá. Bienvenida, Angélica. No te había visto. Qué bueno que hayas pasado con nosotras y nosotros. Un saludo, Angélica. No sé si alguien más quisiera comentar algo.
antes de irnos. Una pregunta muy pequeñita. Claro, padre. Dices iglesia en salida y pones a la niña. Y todo el tiempo has estado hablando de niños y niñas. Sí. ¿Por qué la insistencia ahí en la niña o en las niñas? Solamente lo hice por lo de la iglesia, que es femenino. Pues Una está iglesia que femenino. sale como niña. Pero la figura sí son niños y niñas. Perfecto. Sí, sí. Pero solamente por eso, padre. Bueno, antes se hablaba, no se habla, la iglesia madre y maestra, en femenino, ¿no? Femenino. Hoy uno pudiera decir, sí, como madre y maestra, pero también como niña y aprendiz. Mire, esa sería otra figura linda para la salida, ¿no? Pero se sigue usando siempre por concordancia el femenino. Fue solamente por eso. Excelente. Gracias, padre. ¿Nadie quiere seguir ahí con alguna preguntita? Si no, entonces para ir cerrando. Giselle, un momento. Sí, ¿Puedo? Marta. Sí, claro. Bueno, primero darle las gracias al pastor Harold, precioso. No, me queda una inquietud muy grande cuando se hablaron de las pastorales infantiles. Es que se oye mucho ruido porque están trabajando en mi casa. No sé si dejaron de escucharme. No, la estamos escuchando, Martita. Disculpen, pero es que están trabajando y Sí, pero te oímos. qué bonito es lo de la pastoral infantil, porque con todo esto yo estuve un tiempo como catequista y yo diría que los niños ahora cuestan mucho con la parte de religiosidad por culpa de nosotros los padres. Nosotros como padres vayan a la catequesis o aprendan, pero no es tan importante. O sea que la figura de Dios para ellos no es tan importante ya desde los padres de familia hasta hoy nosotros. Entonces, esos niños van a crecer con una mentalidad muy diferente a la que tal vez nos criaron a nosotros, aunque a la vez a nosotros nos tenían muy limitados. Nosotros muchas cosas o no se hablaba, no se podía tocar una Biblia porque quizás era pecado. Ahora que hay apertura, más facilidad, se nos da el gran problema que nosotros como padres de familia ya no queremos enseñar a esos niños. ¿Para qué? No hace falta. Muchas veces he oído esas expresiones y muchas veces oí la expresión de padres de familia donde decían hasta que haga la primera comunión. De ahí en adelante ya no más. Entonces, esos niños quedaron a medio camino, más esos niños van a venir y si llegan a ser padres de familia, van con una mentalidad. Entonces, el gran problema, yo decía, qué lindo, una pastoral infantil, pero sí necesitamos una formación, por lo menos en el caso mío. Estoy apenas empezando a usar el pañal, o sea, estoy recién nacidita en la parte espiritual y de aprendizaje en la Biblia. Estoy muy nueva, entonces me cuesta más, pero sí siento que esa formación, si nosotros la lleváramos, podemos llegar a las parroquias y poder dar un muy buen aporte para que esos niños permanezcan con nosotros, tanto en la catequesis y continúen adelante, ellos aprendiendo cada día más, porque muchos niños, uno lo ve, o por lo menos lo veo aquí, que he estado en la parroquia, que los niños después de 10 o cuando entran al colegio, se les olvida la parte de ir a iglesia, cualquier iglesia, no estoy generalizando solo una, no, se les olvida ir a la iglesia y qué pereza me da. Entonces, para mí, pastor, fue algo muy, muy lindo. Fue una forma de
de que nos quede una inquietud para ayudar a nuestros nietos, en ese caso ya me sería no a mis hijos, sino a mis nietos, y poder ayudar más niños, ¿por qué no? Pero con una formación. Espero que esos libros, si los podemos llegar a adquirir, nos ayuden mucho para irnos formando. Y si hubiera posibilidad de un día formarnos, me encantaría para poder ayudar a niños y, ¿por qué no, padres de familia que se han enfriado mucho en la parte de lo que es la Biblia y la parte de la religión? Muchas gracias. Gracias, Marta. Gracias, Martita. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, ahí les dejé la presentación en el chat, la pueden descargar, o si no, después G se las envía por otro medio, pero si la quieren descargar, ahí está. Y en redes sociales me encuentran, en Instagram, Facebook, por ahí nos vemos para seguir conversando y orando. Está bien. Bueno, don Jorge, ya la última participación, don Jorge, porque ya nos agarró muy tardecito, entonces. Don Jorge, Okay. ¿me escucha? Sí, sí le escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Sí. Ok, rápido, como dice Giselle. Pues agradecerle a don Harold esta belleza de tarde que nos ha regalado, esta formación tan especial. Bueno, este rato tan especial. Y mi inquietud es sobre cómo hacemos. Ya usted dijo por ahí cómo conseguimos los links. Hay algunos folletitos que se tiene a mano para poderlos conseguir. Estoy pensando no solo en mis nietos, sino en la niñez de Talamanca, que es de donde estoy y que está tan abandonada de la iglesia. Y hablándole a Martita, que decía ahora doña Marta, creo que esta formación hay que hacerla como infiltrada, porque mientras esperamos que la iglesia nos forme, nos va a agarrar el siglo 30. Qué divino. Ahí les puse un link donde se muchísimas gracias. Los recursos. Muchísimas gracias, don Harold. Bueno, un saludo, Jorge. Y muchísimas gracias a todas y todos. Gracias por acompañarnos y una delicia estar aquí con ustedes y una gracia de Dios. Gracias. Gracias a vos, Harold. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias. ¿Queda por ahí algún CMF? Bueno, el padre Mateo, ahí lo estoy viendo. Padre, ¿nos daría usted la bendición antes de irnos, por favor? Espera, Gis, espera, antes de la bendición, enciendan sus cámaras para tomarnos la foto. A mí siempre se me olvida la foto, ya muchos se nos fueron. Ya se fue gente. Enciendan sus cámaras, enciendan sus cámaras. A ver. Valerie. Cámaras. Cámaras. Bueno. Y sonrisa, cámara y sonrisa. Ahí está Jorge. Bueno, listo, a la cuenta de 3. Valerie, María Livia. Bueno, sonrían. 1, 2 y... Listo. Gracias. Padre, si nos hace el favor de darnos la bendición y agradecerles a todos y a todas las que hoy nos acompañaron. Realmente son momentos muy valiosos que uno quisiera que mucha otra gente aprovechara, pero bueno, estamos los que estamos. Es verdad. Muy bien. Gracias. Que la bendición de Dios, Madre amorosa, que ha venido a la historia haciéndose un niño, y que antes de nacer ya la mamá y la familiar Santa Isabel la fueron preparando desde el seno materno. Una niñez que empezó a crecer ya en el seno materno. Este Dios amoroso que ha entrado así en la historia nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchísimas gracias, Harold, por el espacio. Gracias a todos. Muchas gracias. Ahí nos ponemos de Feliz acuerdo. tarde. Nos Don vemos. Alonso, doña Lluvia, Abrazo. doña Anita, Cuídense. adiós. Yes, Dios Marjorie. los acompañe. Muchas gracias.